El pecado es perverso. El pecado es una clase específica de adversidad. Hay adversidades físicas tales como inundaciones, terremotos, huracanes, heladas, sequías, etc. Estas son adversidades morales, pero son enviadas a veces por Dios para castigar o corregir a aquellos que han quebrantado su ley. Es en este sentido es que en Isaías 45, versículo 7, se dice que Dios es el que crea la adversidad. La palabra hebrea, ra, la cual se usa aquí Isaías para adversidad, calamidad, maldad. Dios estableció la ley y sus castigos por quebrantarla. Si el hombre peca, él cosechará los resultados, y asumirá la responsabilidad por ambos. El pecador no es simplemente uno que no guarda la ley. Este además se convierte en una fuerza de maldad. La naturaleza pecaminosa del pecado. El pecado no consiste solamente de hechos exteriores. Es un principio o naturaleza dentro del ser humano. Son pecadores por naturaleza antes que de que se conviertan en pecadores por práctica. El primer pecado de Adán resultó en la posesión de una naturaleza pecaminosa. Todos sus descendientes han nacido con una naturaleza pecaminosa desde entonces. Jesús dijo que un árbol da frutos según su naturaleza. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo 7, versículo 17 y 18. Jesús estaba más interesado en cortar el árbol malo, que en tratar de destruir el fruto malo. Por lo tanto, Juan el Bautista profetizó de él, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, versículo 10. Esto también explica por qué Jesús condenó la mirada adúltera, al igual que el acto adúltero. Mateo 5, versículos 27 y 28. En conexión con la tentación y la mirada adúltera de la cual Jesús habla aquí, parece, segunda que él quería decir que un hombre miraría, con continuo deseo y con mente decidida a cometer el acto si de cualquier forma le fuera posible. Santiago 1, versículos 13 al 16. ¿Y por qué condenó el enojo tanto como el asesinato? Mateo 5, versículos 21 y 22. Porque es este principio el que lleva al asesinato. Esto se convierte en un estado del corazón y es tan mortal como el acto mismo. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, versículos 14 y 15. El Nuevo Testamento distingue entre pecado y pecados. El primero se refiere a la naturaleza pecadora, mientras que el último se refiere a los resultados o expresiones de esta naturaleza. Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Romanos 7, versículos 8b y 9. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, versículos 34. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Romanos 3, versículo 9. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5, versículo 12. El pecado también es visto como una fuerza dentro de una persona, además de los hechos que comete. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, versículo 12. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículo 14. Aquellos que estudian a los criminales, con mira en reclamarlos, están más interesados en lo que causó que cometieran el crimen que en el verdadero hecho en sí. El hombre necesita una salvación que le dé una nueva naturaleza. Por eso, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículo 7. Thiesen cita a Charles Hay quien dijo, el pecado incluye culpa y contaminación, el uno expresa su relación con la justicia, el otro con la santidad de Dios. En tanto que el pecado sea una transgresión de la ley, es culpa, en tanto sea un principio, es contaminación. La contaminación como resultado del pecado,
está claramente vista en los siguientes versículos. Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Isaías 1, versículo 5. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17, versículo 9. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Lucas 6, versículo 45. Los siguientes versículos hablan de la necesidad del hombre de ser limpiado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmos 51, versículo 2. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51, versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7. Consideraciones importantes en cuanto al pecado. Pecados de omisión. Fallar en hacer lo que la ley de Dios requiere es tan pecaminoso como el hacer lo contrario a los requerimientos de la ley. Hay pecados de omisión al igual que de comisión. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, versículo 17. A Israel se le acusó de robar a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3, versículo 8. Pecados de incredulidad. Y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado. De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16, versículos 8 y 9. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14, versículo 23. Pecados de ignorancia. La ignorancia de la ley no es excusa. La ley levítica daba instrucciones específicas en cuanto al tipo de ofrenda que un hombre debía traer al sacerdote si era culpable de un pecado por ignorancia. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Números 15, versículos 27 y 28. Si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Levítico 5, versículo 17. La idea de un pecado de ignorancia también está expresada en el Nuevo Testamento. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lucas 12, versículos 47 y 48. Un pecado lo hace a uno culpable de todos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Gálatas 3, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2, versículo 10. Solo se necesita un pecado para hacer pecador a un hombre. La universalidad del pecado. Las Escrituras dan testimonio de la pecaminosidad de todo el género humano. El Antiguo Testamento declara: ¿por qué no hay hombre que no peque? Primera de Reyes 8, versículo 46. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmos 143, versículo 2. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20, versículo 9. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, versículo 20. El Nuevo Testamento es aún más explícito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículos 10 al 12. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3, versículo 22. Porque todos ofendemos muchas veces. Santiago 3,
Versículo 2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1, versículo 8. El hecho de que Cristo murió por todos es una indicación de que todos somos pecadores y necesitamos su gracia salvadora. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Las Escrituras enseñan que a través del pecado de Adán y Eva toda su posteridad es contada como pecadora. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 15, versículo 19.